Bien, Bien, la tomamos esta pregunta. pregunta, ¿sí? Que me pidió una compañera. Por favor, hacésela a la pregunta. Dice, ¿qué rol juegan las grandes editoriales en la conformación del canon escolar, teniendo en cuenta el gran aparato de promoción, ya sea en las escuelas, entre las escuelas y docentes, como también el acceso a negociar con el Estado? ¿Cómo era el principio? ¿Qué? ¿Qué rol juegan las No. grandes editoriales? Ah, ¿Sí? las grandes. Las grandes editoriales, porque, a Claro, ver, no me quedé todos pensando estos, en eso. estos autores nuevos, contemporáneos, también están con editoriales más chicas o no tan conocidas. Pero bueno, acá tenemos el problema de las grandes editoriales, que es como que un poco medio digitan esa planificación, ese currículum. Depende. A ver, habría No que sé, eso es mirar. registrado. Yo no tengo a la vista, como en otra época, en que yo podía pensar, no sé, la colección de Coligüe, Leer y Crear, es dominante, porque ahí están los clásicos, pero también estaban los de literatura juvenil, o puedo pensar como gran novedad también en los 90, Cántaro, y los libros de literatura de Cántaro, que traían actividades y que se jugaron más a Teresita Valdetaro, creo que dirigía eso, y se jugaban a publicar autores que no estaban en lengua española, sino traducciones, cosa que en ese momento fue una gran novedad. Yo no sé si hoy hay bueno, antiguamente Golu en Capeluz, ¿no? Cuando yo era estudiante, pero lo que quiero decir, no sé si hoy hay colecciones tan dominantes, que sean tan dominantes Ya no. primero porque el acceso al libro es algo mucho más difícil que hace 20 años, de 20 años para atrás. No es que el profe pide un libro y todos compran un libro, primero. Segundo, porque el libro puede estar acá en el celular, se baja Claro. gratis, se lee gratis. Entonces, me parece que la idea de colección escolar perdió un poquito de fuerza frente a Ujú. otros. Yo tengo un artículo por ahí en la revista que publican las chicas de Mar del Plata, ¿cómo se llama? Catalejos. Sí. Búsquenla, es una revista virtual de la Universidad de Mar del Plata de lectura y escritura. Tiene trabajos muy buenos, entre ellos 3 míos. Pero, no, y ahí yo planteaba cómo las nuevas tecnologías, en todo caso, planteaban una circulación por el canon Claro. mucho más flexible todavía. La Ujú. determinación más grande, en todo caso, de las grandes editoriales puede leerse en 2 claves. Primero, en el anclaje que hacen los libros de texto, ¿qué mandan a leer los libros de texto de las grandes editoriales? Las colecciones y los libros publicados por ellas mismas. Ahí el Ujú. docente aferrado al libro de texto, pero ya a esta altura de la vida el libro de texto funciona más fuertemente en la escuela privada, me parece, que en la escuela pública. Puede Bueno, ser. habría que ver eso, habría Bien. que ver eso. Por otro lado, sí el Estado es comprador de libros de texto y es comprador de libros de las grandes editoriales, y lo Bien. ha sido también de las pequeñas, por suerte. Entonces ahí tenemos que ver, balancear un poquito. Yo me acuerdo una compra que hicimos en el año 2004, 2005, si no me equivoco, creo que 2005, que eran 100 libros para escuelas secundarias, unas colecciones de 100 libros que llegaron a 6.000 escuelas secundarias. Y cuando nosotros hicimos esa selección, que empezó con un proceso de que Filmus había hablado con Barcia, con el director, el presidente de la Academia Argentina de Letras, y entonces, bueno, Barcia le pasó al ministerio un listado de 100 libros, pero quedó a criterio nuestro y de gente de otra área de lectura que evaluáramos
ese listado y nosotros hicimos otro listado donde íbamos desde, qué sé yo, desde Maus, El Eternauta, cantidad de escritoras mujeres, no sé, armamos un canon de libros de una amplitud muy, muy, muy grande, de 100 títulos, que ya digo, llegaron a las escuelas que estaban dentro del programa PROMSE, que eran 6.000 secundarias de todo el país. Yo los vi en funcionamiento en algunas escuelas de capital, a estos libros, y ahí me acuerdo que una de las más, entre comillas, beneficiadas en la selección de libros fue Aike. ¿Pero por qué fue Aike? Porque en realidad Aike incluía a Anaya, y a Anaya incluía a Alianza. Y entonces entraron una cantidad de títulos de literatura a literatura, así de literatura de canon, de literatura europea, de literatura de distintos países, latinoamericana, etc. Bueno, después en otro momento yo ahí no estuve en la gestión, pero Silioni, el ministro que es así, que le gusta la poesía, configura la biblioteca, la colección Juan Gelman. Y también la colección Juan Gelman tiene una diversidad, quizá la vieron, fue también a las escuelas secundarias, una diversidad de poetas, etc. Ahí uno dice, acá no están las grandes editoriales. No. Me acuerdo cuando nosotros hicimos esa selección de los 100 libros, se había generado un lobby. Lo puedo contar porque ya pasaron muchos años. No pasaron tanto en realidad, pero se había generado un lobby y era que tales editoriales grandes le decían al ministro, o no sé si se lo llegaron a decir al ministro, que ellos podían, eso que iba de Cortázar qué sé yo, Silvina Ocampo, de Rodolfo Walsh a Oesterheld, no sé, lo que ustedes imaginan, bueno, que esos 100 libros, una editorial vinculada a un pulpo mediático, podía comprar los derechos de los 100 libros y hacer los 100 libros como una colección con títulos todos iguales, como una biblioteca con los lomos todos iguales, digamos, que era lo contrario a lo que estaba en nuestra imaginación, que era la llamada bibliodiversidad. Y fue genial porque venían algunos editores a verme a mi oficina y me decían, no, tal, pero era un editor chico. Entonces me decían, no, nos dijeron que a esta licitación no vale la pena presentarse porque hay un grupo que ya va a venderle todo al ministerio. No, le digo, pero los libros son todos de editoriales distintas y algunos con los derechos de esos autores exclusivamente, qué sé yo, Macedonio Fernández en Corregidor. Me acuerdo que compramos Susana Tenon en Corregidor. Yo no le voy a comprar Susana Tenon a través de una editorial mayor a Corregidor. Se la voy a comprar a Corregidor. Eso lo tenía súper claro yo, porque conozco el mercado, ¿no? Editorial. Pero fíjense, habían hecho correr la bola de inhibir a las pequeñas editoriales a que se presentaran a la licitación porque supuestamente una gran editorial, un gran pulpo mediático, ya había conversado con el ministro y ya estaba todo arreglado. Era un rumor. Yo, y por las personas intermedias entre el ministro y yo, le hice saber al ministro que se estaba diciendo eso para que él se encargara de negarlo. Y Filmus muy claramente dijo, no, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, porque esto es una licitación pública y se va a comprar las mejores ediciones. Nosotros nos fijábamos en las traducciones, en los prólogos, en, ¿no?, todos los criterios que puede haber, que no son únicamente el menor precio, sino una cantidad de factores, y analizamos, me acuerdo Moby Dick, me acuerdo Verne, me acuerdo Alicia,
de Lewis Carroll, pero ahí estaba la edición con toda la obra de Lewis Carroll completa, con unos prólogos excelentes en Libros de la Flor. Bueno, con los especialistas, los que consultábamos, etcétera, estábamos mirando, esto quiero decir, ¿no? Hasta dónde llega ese poder de influencia. Bueno, ahí también, algo que decía Divinsky, el gran editor Daniel Divinsky, decía, bueno, el Estado no tiene que ser el Estado bobo, el Estado que compra cualquier cosa, el Estado que compra lo que al editor le sobró y no pudo vender en las librerías, se lo vende al Estado. Nosotros quisimos construir, y soy parte de esa construcción, un Estado que al contrario era un referente en su modo de elegir. Y en todo caso el editor recibía el reconocimiento y la legitimación porque el Estado elegía muchos editores de literatura infantil de editoriales pequeñas, ponían en sus catálogos libros seleccionados por el Ministerio de Educación para el programa de escuelas rurales, Cuando yo vi eso por primera vez, digo, esta es la política. Esto es hacer política educativa, esto es construir esa tensión entre mercado, que es el eje de la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cómo se construye la autoridad del Estado, porque es un Estado que no solo marca por el currículum, no por una lista de textos obligatorios, sino por una cantidad de gestos. Las políticas de lectura, en ese sentido, que hay que reforzar, que fueron abandonadas, ahora se retoman, bueno, después vino el coronavirus, pero las políticas de bibliotecas escolares, Claro. ¿sí? Porque tenemos más presente las políticas de bibliotecas populares, de la CONAVIP, pero ahí hay que hacer unos lazos entre bibliotecas populares y bibliotecas escolares, que a veces son las mismas, y ahí habría que potenciar, sentar, son dos ministerios distintos. Pero para potenciar, porque cuando el Estado se erige como autoridad, y no importa quiénes son los que están en la gestión, pero el Estado sostiene además unas políticas con continuidad, que hay como una coherencia en eso, digo, opera y el mercado negociará, porque en ese momento, cuando nosotros con la querida Alicia Salvi empezamos a comprar literatura infantil, habían los corrillos, gente del campo del libro de texto, que decía, ¿por qué gastan parte del presupuesto en literatura? El presupuesto tiene que ser para libros de texto. La escuela necesita libros de texto, ¿sí? En los intereses de los libros de texto, que en todo caso las texteras, que yo en la época del plan social, en los 90, era dominante. Nosotros ya en el 2003 empezamos a repartir de otra manera, y fundamentalmente era comprarle a las editoriales chicas, comprarle a las editoriales nacionales, comprarle a aquellas editoriales que nunca habían sido proveedores del Estado, y que tenían mucho miedo de ser proveedores del Estado porque hay que mostrar los papeles de la FIP en orden, porque hay que firmar unos pagarés, hay que salir a comprar el papel para la edición antes de haber cobrado. Es decir, pero nosotros, desde mi oficina, yo me encargué que los abogados del ministerio asesoraran a cada pequeño editor para que nadie se quede afuera de una licitación porque no llegó a tiempo a presentar no sé qué papel, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La gran editorial, para esa tarea, tiene una oficina entera, que es tan grande como una editorial entera de las chicas, solamente para establecer los lobbies con los ministerios. Entonces tienen todo ordenado, bueno. Entonces ahí fue algo que lo iniciamos nosotros en la gestión 2003-2007 con Filmus, y después continuó, se interrumpió un poquito con Tedesco y continuó fuertemente con Silioni, que fue cuando llegaron los libros que venían en las cajas, que ya se universalizó la política del libro álbum, etc. Todo eso fue una construcción cultural muy novedosa para nuestro país, muy parecida a cierta
construcción de la política 20 años antes mexicana, también colombiana, pero bueno, fueron los modelos que nosotros teníamos de referencia. También libros del Rincón de México, la colección Semilla de Colombia, o sea, distintos proyectos que lo que buscaban era que la política, a ver, que la disponibilidad material del libro para los sectores que necesitan el libro, ¿no? Y el Claro. libro y la lectura como un derecho que el Estado debe garantizar. Así que ahí la tensión Estado-mercado es cuando el Estado se debilita o responde, o los funcionarios están de los dos lados del mostrador, como Claro. pasó en el gobierno anterior. ¿Sí? Bien. Los funcionarios son también los empresarios. Ahí se complica la escena, digamos. Ya lo Sí, sabemos. seguro. Bueno, Daniela, ¿tenés alguna pregunta para el profesor? Sí, Gustavo, te queremos preguntar en relación, es decir, hablando un poco de esto del poder y los cambios que se van dando, ¿no? Cambios sociales, ¿qué opinión tenés en cuanto al lenguaje inclusivo? ¿Y qué cambios crees que se podrían producir en la enseñanza de esta nueva forma de comunicar y en su nueva gramática, ¿no? De alguna manera. Uh-huh, uh-huh. A ver, no hablo como lingüista, porque no lo soy. Entonces ahí los lingüistas han desarrollado el propio debate respecto a si los cambios permanecen, si los cambios son por decreto, si los cambios, etc. Lo que yo tengo claro es que hay un emergente que trama distintos aspectos, donde el lenguaje es uno de esos aspectos, o la manifestación, en todo caso lingüística, de una cantidad de aspectos que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con la lucha por la ley del aborto, digo, en un clima incluso a contrapelo de un gobierno tremendamente conservador, ¿sí? Sin embargo, se da un movimiento social transversal, ¿sí? Porque es transversal generacionalmente, ¿sí? El movimiento de mujeres, digamos, y si eso afecta al lenguaje, a mí me parece muy, como un emergente muy potente. Entonces, no hay modo, si quieren también se puede vincular con la ESI, con contenidos que son de la ESI, no hay modo de que una didáctica de la lengua no recupere esta cuestión. No para pensar si hay o no una nueva normativa. Eso no importa, eso es futurología. Lo que interesa es la lengua en presente. Y la lengua en presente lleva a una necesidad de una expresión que se manifiesta en la morfología, en el nivel de la morfología en el lenguaje, que hace a la construcción de identidades, ¿no? De cómo esas identidades que son sociales, políticas, del orden del cuerpo, etcétera, han tenido. Yo estuve en marzo del año pasado, cuando podía viajar, había estado en México y que me habían invitado y pasé por 3 colegios secundarios de los CCH, que son colegios secundarios de la universidad, de la UNAM, pero que son colegios universitarios no de élite, sino a donde asisten sectores populares. No es el modelo del Colegio Nacional y el Carlos Pellegrini, sino realmente van chicos de sectores populares, unos colegios inmensos, y terminé dando unas conferencias frente a un montón de chicos de escuela secundaria mexicana, y en todas, creo que salvo en una no, pero aparecía la pregunta por el movimiento verde de Argentina. O sea, las chicas mexicanas estaban tremendamente informadas y me pedían que yo diera cuenta de eso, y hablara de eso, y me hiciera cargo de eso, y había una gran curiosidad, digo, qué fascinante, bueno, también tiene que ver con las redes sociales, etcétera, algo que era un emergente aquí, estaba allí ya, era parte de un conocimiento que tenían las adolescentes, ¿no? En ese punto, digo,
hay una agenda interesantísima para la literatura también, es decir, leer la literatura en clave. Por ahí, bueno, cuando aparecen esas literaturas por encargo, donde tiene que haber un poquito de violencia de género, un poquito de esto y lo otro, en algunas literaturas uno medio se fastidia y sale a buscar en la literatura clásica por ahí lo mismo, pero digo, cuidado con que esto no se vuelva un estereotipo. Claro. Pero yo pensaba, el texto más leído, no sé si antes o después del Martín Fierro, pero seguramente más pirateado a partir de su obligatoriedad en la escuela secundaria, es El túnel de Ernesto Sábato. ¿Sí? Es el libro más leído de la escuela argentina, supongo que después del Martín Fierro. O sea, pero le gana al Facundo. Y es un femicidio. Claramente es un femicidio. Nunca lo leímos en esa clave. Yo lo leí en la escuela secundaria, nunca lo leí en esa clave. Que la muerta estuviera muerta y fuera, que no tuviera voz, que estuviera fuera de la novela, era algo que no nos importaba. Nos importaba la compleja psicología del personaje. ¿Sí? Tan leída. Bueno, hay que volver a leer El túnel en clave de género. Urge, Claro. urge, hay Sí. que revisar todos los manuales, es una tesis de maestría, hay que revisar todos los manuales que pusieron el túnel de Sábato adentro del manual y todos los prólogos a las ediciones escolares del túnel de Sábato y ver en qué clave se leyó el túnel de Sábato para darse cuenta que nunca se leyó en clave de un femicidio, de eso que decíamos, un crimen pasional. Entonces digo, se relee la literatura. Sí, sí. Es más interesante releer el túnel en clave de género que ir a leer una novela ad hoc en clave de género, escrita contemporáneamente para satisfacer la necesidad de meter esos temas en la escuela, ¿no? Como ir indagando por dónde, ¿no? Lo tomo como tarea de aislamiento. Bien, podés ir a rastrear qué Es pasó ahí verdad con... eso. Sí, sí. Sí, es un caso paradigmático. Ese es un caso paradigmático. Qué bárbaro. Yami, sí, seguí. Dani, dale. Quería agregar simplemente qué opinión tiene Gustavo en relación también a la disposición de los docentes respecto a la inclusión del lenguaje, es decir, el manejo del lenguaje inclusivo y al mismo tiempo esto que mencionaba en cuanto a cómo leemos, ¿no? En clave de qué leemos o desde qué lugar leemos literatura. Claro. Bueno, ahí hay una tensión que no es un problema de los docentes, sino en todo caso un problema de las tradiciones, de la formación, de las matrices lingüísticas, que está, digo porque la impronta normativa, con el profesor como el portavoz de esa impronta normativa, bueno, es algo que hace a la historia de la propia profesión. De golpe le tenemos que decir al profesor que renuncie a esa impronta normativa y trate de pensar, en todo caso, la lengua en clave de variedad. Pensar la lengua en clave de variedad para los estudios sociolingüísticos es algo sencillo, es algo que es su propio objeto de estudio. Sin embargo, los estudios sociolingüísticos no son centrales en la formación de los profesores. Los profesores se forman más con la gramática tradicional o estructural, que ya es tradicional, y se forman con las lingüísticas del texto, en general con teorías textualistas, tal clasificación, tal no sé qué, y algunas cositas del análisis del discurso, bueno, el menú de la lingüística de los años 80, no mucho más. Cuando se habla de pragmática, la pragmática es más bien una pragmática bastante abstracta, poco articulada con lo real, ¿no? Podés pasarme la sal, la teoría de los actos de habla,
y todo eso que se llama Vía España, Vía España, enfoque comunicativo, bueno, no son más que ejercicios descriptivos, pero lo medular de lo sociolingüístico, que es el reconocimiento de la variación y la complejidad que supone en términos de tensiones, de poder, en términos de conflicto, de que la lengua es conflicto, de que la lengua es poder, etc. Todo eso no está dicho, todo eso está como corrido. No digo solo de la enseñanza, no sé si el maestro enseña o no enseña, el sociolecto, no sé, pero sí de la reflexión acerca del lenguaje del propio docente. ¿Qué piensa el docente del lenguaje? Y precisamente en autores como Bernstein y en otros, bueno, la colega Paola Iturriós ha trabajado mucho estas cuestiones de lenguas propias, lenguas ajenas, tan solo un Bakhtin, nos agarramos de un Bakhtin y llegamos bien. Cuando Bakhtin, el clásico y poco mal leído artículo El problema de los géneros discursivos, ahí está el tema de las esferas de uso, etc. Entonces, bueno, en esa esfera de uso de la militancia juvenil feminista, ¿cómo la militancia juvenil feminista no va a entrar al aula? Se va a colar por todos los agujeros del aula, no hay forma de que no se cuele, y ahí el docente sí tiene que tener herramientas para poder entender en clave de fenómeno sociocultural, donde él mismo también está metido, ¿sí? Pero entonces la hija de una amiga le decía, se peleaba con la profesora, porque la profesora no aceptaba, en primer año, no aceptaba el lenguaje inclusivo, entonces decía, bueno, para mañana todos leen tal cosa. Entonces al día siguiente decía, a ver, vos, no lo leí. ¿Por qué? Porque usted dijo todos. Entonces, si dijo todos, ella no lo tenía que leer. Claro. No, yo dije todos, bueno, ese era el... Está claro, ¿no? Bueno, así se posiciona un adolescente. Así se posiciona un adolescente. Nosotros tenemos que estar muy por encima de ese cuerpo a cuerpo, sino que el problema es que si no tenemos un mandato normativista, heredado históricamente, y no tenemos tampoco una teoría que nos ayude a pensar la variedad, donde yo no tengo, yo le llamo así, donde yo no tengo la teoría que me explica ese fenómeno, opero por default. O sea, donde no tengo, lo tapo con, y el problema lo tiene el otro. Es un déficit del otro. Hay que corregir al otro. ¿No? Donde yo no sé qué está pasando, porque no tengo la teoría que me ayude a explicarlo, entonces le pongo la categoría que tengo a la mano. La categoría que tiene más a mano un docente es pensar que el otro está en el error, que el otro tiene un problema con el lenguaje, que hay un déficit en el lenguaje. Por eso todas las teorías en torno al déficit son tan nocivas y tan simplificadoras, ¿sí? Porque el que habla una lengua materna que no es el español, que es una lengua originaria, y flexiona con la morfología de la lengua originaria y la mezcla con el español como un típico fenómeno, bueno, ahí o comprendo la diglosia o digo que ese escribe mal. Claro. Entonces necesito, ahí el problema es la formación de los docentes. ¿Cuáles son las teorías? No las teorías lingüísticas que entran al currículum, sino las teorías lingüísticas que le permiten al docente pensar el lenguaje en la escuela y el sentido de sus intervenciones y la toma de conciencia de su poder, de que es un mono con navaja lingüístico, cercenando quizá, bueno. Y si no, el debate. Bueno, vos opinás esto de la lengua, yo opino esto de la lengua. Bueno, ¿qué dicen? ¿La lengua cambia? ¿Cada cuánto cambia? ¿Por qué cambia? ¿Cómo se consolidan los cambios? A mí no me importa saber si dentro de 10 años el lenguaje inclusivo pregnó. Eso es algo que no lo puedo vaticinar, no lo sé. Me interesa saber en presente qué es lo que genera eso en mi aula.
y qué diálogos culturales o interculturales promueve esos fenómenos de la lengua en mi aula, ¿no? Perfecto. Sí. Yamila, ¿tenías alguna pregunta? Sí. ¿Quedó algo Hago una preguntita para ir cerrando ya. para cerrar? Gustavo, ¿qué sugerencias nos darías hoy a los docentes que trabajamos en el área de la lengua y de la literatura? Como en general, tan Sí. generales. No sé, a ver, ¿Algún Con consejo? respecto esto que a acabo de, esto, ¿no? A esto de lo esto que incluyente. acabo de decir, por ejemplo, pasémoslo pongámoslo en clave sugerencia. Quiero Claro, decir, estaría bueno. Sí, el totalmente. conocimiento de la diversidad social y lingüística en el momento de, a ver, porque en realidad esto tiene que ver con el hecho de la secundaria obligatoria. La secundaria obligatoria nos puso de cara a la totalidad, no a la selección. Históricamente, Mitre creó la educación secundaria para formar las élites, creó un colegio, creo que son 13 provincias, un colegio nacional en cada provincia, porque ahí se iban a formar, 1863, se iban a formar las élites dominantes. Esto fue así hasta el siglo siguiente, en que después con el radicalismo en el poder, y con la entrada de las clases medias en la vida política, las clases medias empezaron a reclamar una formación humanística, completa, etcétera, no solo técnica, para sus hijos. Después, si quieren, pasamos por el peronismo, la educación técnica, etcétera, pero llegamos a los 70 y todavía la educación secundaria es para una porción, para un 50% de los chicos que salen de la primaria, digamos. El 50% de los chicos que salen de la primaria van a la secundaria. Ahora cambió el mandato. Es decir, la escuela secundaria siempre fue selectiva y ahora le piden que sea inclusiva. Pasa desde el mandato de selección, donde por ejemplo el profesor, cuando en tercero bocha la tercera previa, no sabe en la tercera previa que lo está sacando del circuito. Porque en la escuela secundaria nadie sabe eso. La maestra, mi mamá, que era la maestra de primer grado, veía egresar a sus alumnos en séptimo y los reconocía, porque los había seguido a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Eso es la primaria, porque la primaria, el mandato de que todos terminan la primaria siempre estuvo claro. El mandato de que todos terminan la secundaria no está tan claro todavía, porque hay que reformular un mandato de 100 y pico de años, de 1863, que nos dijo que la secundaria era selectiva. Entonces todavía los profesores de secundaria tenemos nuestra impronta selectiva, andamos buscando a los mejores. No, tenemos que trabajar con todos, y en ese todos viene el otro, vienen las lenguas, vienen las culturas. Ya los profesores, dignos hijos de la clase media, voy a simplificar, ustedes después me retan, no importa, yo exagero. Claro, cuando nuestros alumnos no se parecen a nuestros hijos, ahí se empiezan a complicar las cosas. Cuando los alumnos no tienen los hábitos de nuestros hijos bien educaditos de la clase media, entonces ahí hay como un otro que no sabemos muy bien cómo tratar, ¿no? Porque viene además con una carga cultural, estética, etcétera, etcétera, y con unas problemáticas sociales, económicas, etc. Bueno, esa es la escuela secundaria hoy. Esa es la complejidad. Todas las preguntas que surgen porque cambió el sujeto. El sujeto es otro. Claro, a pesar de este mensaje de escuela inclusiva, se sigue generando esta bendita desigualdad que parece que está Primero porque está la desigualdad, pero además porque en el hábitus, en lo que venimos repitiendo históricamente, está de alguna manera no abandonar la excelencia.
No, no. Hay un discurso en torno a la excelencia en la educación secundaria, que si no se plasma en hechos, pone a los profesores nostálgicos. Dice, ay, en aquella época, y parece que hubo una época de oro, donde había un bachillerato de oro, donde Sí. todos los alumnos eran divinos y leían y no sé qué. Y no, tampoco los discursos de la edad de oro no nos sirven para nada. Nosotros tenemos este presente con esta complejidad, y por supuesto que va a cambiar la didáctica, es decir, los modos de intervenir, la enseñanza, las concepciones acerca del sujeto y las concepciones acerca del lenguaje. Tienen que ser otras. Yo no puedo seguir con una especie de impronta normativa, de que todas mis intervenciones van a ser normativas, es decir, van a buscar corregir los usos. No, lengua escolar, lengua, y ahí me daba risa porque yo doy unas clases en el ingreso de estudiantes al profesorado de la Universidad de San Martín, que yo soy el director del profesorado ahí, y hay unos módulos introductorios, y bueno, se encuentran con el director de la carrera. Y trabajamos en algunas clases y me daba cuenta, pero eso tenía que ver con cómo se armaba el vínculo, de que algunos me desafiaban en el sentido de ver mi reacción, hablando en jerga, hablando un poquito en un lenguaje desajustado del académico esperable. Ahora ya no me acuerdo cómo era, pero yo me daba cuenta que era pura provocación, porque incluso uno del fondo decía algo y otro de adelante le respondía en la misma jerga y yo en el medio. Y digo, están viendo mi límite. Están viendo si yo soy capaz de entender que ellos también pueden hablar desde otro lugar, aunque estén empezando a estudiar letras. Y aunque estén empezando a estudiar letras, sus representaciones del mundo cultural. Nosotros hicimos un trabajo que quizás saca publicado, donde vimos las expectativas, y las expectativas de los chicos que están estudiando ahora, que van a empezar a estudiar letras, por ejemplo, ahí en San Martín, están vinculadas con las intervenciones en lugares en desventaja cultural, bibliotecas populares, una cantidad de... Hicimos hacer un ejercicio así de como de expectativas de los espacios, y ninguno parecía que iba a ser un académico en Princeton. Nadie se iba a lucirse al primer mundo, como han ido los académicos de otro momento histórico. Ellos estaban como futuros profesores imaginándose con intervenciones de transformación social, acompañando, ponían también figuras, era todo un ejercicio como medio ficcional, inventaban unos personajes, y entonces eran así profesoras que habían defendido el lenguaje inclusivo, siempre como acciones de bastante militancia, diríamos. Entonces, bueno, por ahí es un modo de pensar la relación con la cultura escrita, con la alta cultura, la cultura popular, digo, con una dinámica muy distinta a la que hemos conocido nosotros, los que pertenecemos a cierta generación. Sí. Gustavo, ya se nos va a cortar, ¿verdad, Yamila? ¿Qué hacemos? Una entradita y nos despedimos. ¿Cuánto nos queda, Yami? Unos segunditos nada más quedan. Unos segunditos. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.